Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Puede ser que muchos de ustedes no lo sepan, pero nací miope. Sí, ¿no? Cuando no ves de lejos. También tartamudo. No podía ver de lejos. Me costaba mucho. En la primaria no sabía que no podía ver de lejos, así que nunca le dije a mis papás. Mi excusa tal vez de ir tan mal en la primaria era que no veía nada en el pizarrón hasta que se descubrió que necesitaba lentes. Y sabes, tal vez a ustedes no les tocó, pero antes estaba de moda bañarte de perfume, de loción, de gel, irte ahí a la plaza comercial y pasearte con tus amigos. No hacer nada, no comprar tanto porque no tenías dinero, simplemente te paseabas ahí en el centro comercial. Según tú echabas rostro. Pero sabes, algo que a mí me ponía ansioso era que no podía ver a las personas de lejos y no las podía reconocer y no sabía si conocía a esa persona o no. Y muchas veces me pasó, los miopes me entenderán, que alcé la mano emocionado saludando a esa persona para después darme cuenta de la penosa realidad cuando nos íbamos acercando, que no tenía ni idea de quién era esa persona. Y ahora entonces tenía que hacer una caminata de vergüenza, alejándome, disculpándome. ¿Sabes? ¿Cómo es que nosotros percibimos la realidad? Afecta muchísimo de cómo vivimos nuestras vidas. Te diría, para el cristiano, aquello que percibe de Dios, aquello que conoce de Dios, indudablemente le afecta a su vida. La doctrina que tú tengas de Dios, las verdades que tú creas de Dios, que tú sepas de Dios, indudablemente van a afectar tu vida. Lo que crees, lo que te atemoriza, en aquello que tienes confianza. Y sabes, muchos de nosotros a veces nos olvidamos de quién es Dios o simplemente no sabemos. Y como un miope ahí tratando de distinguir quién es Dios desde lejos, simplemente vemos tal vez una figura y no podemos reconocer verdaderamente el carácter de Dios. Fíjate lo que dice un autor, Tozer.
Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Aquello que sepas de Dios es lo más importante acerca de ti. La adoración es pura o es vil, según el adorador tenga pensamientos elevados o bajos acerca de Dios. Lo que tú sepas de Dios afecta tu adoración, afecta tu vida cotidiana. Y este capítulo, en particular este capítulo, nos va a mostrar el corazón de Dios. Ahora mira, este es uno de los capítulos más conocidos que hay. No sé si uno de los más predicados, pero me podría atrever a decir que es uno de los más estudiados. Ahora, no te voy a decir algo nuevo. Para nosotros va a ser un recordatorio del corazón de Dios, de quién es Dios. Y esto, ¿te acuerdas? Se da en un contexto cuando los fariseos se juntan en contra de Jesús. Y Jesús está diciendo, aquellos que me quieran seguir deben de tener afecciones cristianas, ¿te acuerdas? La gran multitud lo seguía. Fíjate el versículo 1 del capítulo 15, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. No hay nada extraño, pero para los fariseos y los religiosos esto era algo bastante escandaloso. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. ¿Te acuerdas cómo terminó el capítulo 14 de Lucas? Jesús les dice lo que distingue a un discípulo y termina con esta frase: aquellos que tengan oídos para oír, que oigan. ¿Y sabes quiénes estaban escuchando a Jesús? Te lo dice el versículo 1. Los recaudadores de impuestos y pecadores eran aquellos que se acercaban a Jesús, eran aquellos que tenían oídos para oír. Jesús tenía algo que los pecadores necesitaban. Su mensaje tocaba el corazón de aquellos quebrantados, de aquellos aplastados por su pecado, por la vergüenza y la condenación del pecado, por las consecuencias de su pecado. Jesús para ellos era un refrigerio, porque sus promesas resonaban en la miseria en la que vivían, porque sus corazones una vez recordaban que su propósito era mucho más que aquel pecado que se estaban entregando. Ellos eran los que tenían oídos para oír, ellos eran los que seguían a Jesús. Me pregunto, hermano, si eres cristiano, si tu vida es un refrigerio para los pecadores, si tu mensaje es un refrigerio para los pecadores, si tu forma de vivir es atractiva para los pecadores. Jesús atraía a aquellas personas despreciadas por la sociedad. Jesús atraía a esas personas odiadas, olvidadas, pero eso le molestaba a los fariseos, a los obedientes, a los religiosos. Versículo 2, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Date cuenta cómo lo llaman, este hombre. Literalmente este tipo. ¿Sabes? Diríamos este tipejo. Hay un desdén, hay un sentimiento antagónico hacia Jesús. Este hombre, date cuenta, recibe a los pecadores y come con ellos. No nada más soporta su presencia, no nada más los recibe, sino los invita a comer. Date cuenta, es una acción pasiva y una acción activa. No simplemente deja que los pecadores se acerquen a él, sino que él va a buscar a los pecadores. Jesús no comparte esta idea separatista que tenían los religiosos. Sabes, para los religiosos, santidad se resumía en evitar pecado. Ahora me atrevería a decir que muchos de nosotros tenemos esa idea de lo que es santidad.
Y no me sorprende que por eso vivimos frustrados, incluso enojados con Dios o escondiéndonos de Dios, porque resumimos la vida cristiana como evitar pecado. Igualamos santidad como la cantidad de cosas que no hacemos. Estas personas consideraban a estos pecadores indignos de acercarse a Dios porque hacían un montón de cosas que no se deberían de hacer. Sin embargo, Jesús los recibe, los busca. Y Jesús en esta historia, junto con las que nos ha estado contando, está redefiniendo incluso lo que es santidad, porque no es la idea o el objetivo de evitar pecados, sino de amar a Dios y de ser transformado por ese Dios. ¿Sabes? Santidad no es la misión de evitar pecados o una lista de cosas que no se pueden hacer. Santidad es un corazón entregado a Dios, transformado por el amor de Dios. En palabras de Agustín de Hipona, ¿te acuerdas? Lo hemos repetido un montón de veces aquí. Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Sabes? Si un corazón ama a Dios, ese corazón va a hacer todo lo posible por agradar a su Dios, por obedecer a su Dios. Y entonces la vida cristiana ahora no es resumida en una lista de cosas que no se pueden hacer, sino en el amor que se merece y le doy a mi Dios. ¿Sabes? Estas personas estaban juzgando a Jesús porque recibía pecadores, porque comía con ellos. Y en respuesta a esto, Jesús les dice una historia. Y esta historia está dividida en 3 partes y todas son parte de un todo. Esta historia revela el corazón de Dios, revela el corazón de Jesús, revela el carácter de nuestro Salvador. Fíjate lo que dice un autor, Jared Wilson. Érase una vez un rey que vino a la tierra a contar historias y las historias contenían el misterio de la vida eterna. Date cuenta cómo Jesús vino y nos empezó a contar un montón de historias. Y cómo Dios escribe una historia con la humanidad. Y empieza en Génesis capítulo 1, versículo 1, contándonos la historia de lo que Él creó y de lo que Él hizo y de lo que nosotros hicimos en contra de Él y de lo que Él se propuso hacer a través de Cristo. Es una historia. Érase una vez un rey que vino a la tierra a contar historias y las historias contenían el misterio de la vida eterna. Continúa, Dios puede escribir una historia que resuene no solo en el poder de la imaginación, del corazón o de la mente, sino del alma misma. ¿No es cierto que Jesús tiene el poder de contarnos esas historias y se adentran a nosotros y tocan nuestras emociones? Solo Dios puede escribir una historia que dé vida a las cosas muertas. Y en esta historia nos revela el corazón del Padre. Fíjate, quiero que veas conmigo 2 puntos bastante sencillos. El amor que busca y el amor que restaura. El amor que busca y el amor que restaura. Ve conmigo al primer punto, el amor que busca. Jesús nos habla de 2 historias, de un pastor y de una mujer. Del versículo 4 al 7 nos habla la historia de un pastor que tenía 100 ovejas. Ahora, créelo o no, tener 100 ovejas no era tanto. Era un pastor bastante humilde. Date cuenta que no tenía trabajadores que lo ayudaran. No tenía personas que vigilaran las ovejas junto con él. Era todo lo que tenía. Toda su vida estaba en estas 100 ovejas. Y me atrevería a decir que cada oveja era conocida por el pastor, era cuidada, era protegida. El pastor sabía el nombre de cada oveja y tenía un silbido para cada oveja y las ovejas conocían al pastor. El pastor conocía sus horarios de trasquila, sus horarios de alimentación, sus horarios de descanso, y las ovejas eran unas ovejas bastante dependientes del pastor, ¿sabes? Son ovejas que no tienen una volición propia. Es bastante interesante. Cuando una oveja se pierde, no hace por buscar un camino de regreso, sino simplemente se acuesta y espera a morirse de hambre o a ser rescatada.
Este pastor está cuidando estas ovejas y de pronto se da cuenta que no hay una. Y sabe, las posibilidades es que esta oveja pudo haber sido robada. Esta oveja pudo haber sido destruida por un animal. Esta oveja se pudo haber perdido en un barranco. Y para el pastor no hay opción. El pastor tiene que regresar a su casa, dejar en el corral a las 99 y tiene que emprender el regreso para buscar a una sola oveja. Sabes, no puede acostarse, no puede dormir sabiendo que esa oveja puede ser destrozada por un animal, esa oveja está perdida, esa oveja necesita regresar a casa. Versículo 5 nos refleja el corazón de ese pastor cuando lo encuentra, y cuando lo encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. La historia del pastor, la historia de la mujer y la historia del padre son historias que terminan en gozo al encontrar lo perdido. Versículo 6, al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Un 100, ¿sale? Es 1%. De 100 ovejas pierde una, 1%. Jesús nos cuenta otra historia y ahora la pérdida incrementa. De 10 monedas pierde una, un 10%. Del versículo 8 al 10 nos cuenta la historia de esta mujer necesitada. Y si pudieras imaginarte una casa bastante pequeña, sin ventanas, el piso de tierra, donde para encontrar algo tienes que prender velas porque no hay luz, ni siquiera no hay dónde ver. Las casas de los más pobres no tenían ventanas, eran compartidas con sus animales, no tenían muchos muebles. Esta mujer tiene 10 dracmas. Un dracma era un salario de un día, lo que trabajabas y te daban en un día. Esta mujer tiene para vivir 10 días. No sabemos de dónde sacó este dinero. Sabemos su desesperación al buscarlo. Puede ser que haya sido todo el dinero que tiene. Puede ser que haya sido una herencia. Puede ser que ahora esta mujer no tiene familiares y ese es todo lo que tiene después de vender absolutamente todo lo que tenía. Tiene 10 monedas y pierde una. Ahora imagínate cuando tú estás en tu casa y no encuentras tu celular. Y tienes esa inquietud de Facebook, ¿no? La sientes, ahorita la estás sintiendo, ¿dale? Imagínate la desesperación de esta mujer al saber que el 10% de todo lo que tiene, que no es mucho, se ha perdido. Jesús nos cuenta la desesperación de esta mujer, prende todas las luces, que gasta sus recursos en buscarla. No había Comisión Federal de Electricidad. Había puras veladoras y cada veladora costaba. Era un recurso que la mujer no tenía, pero esta mujer prende todo lo que tiene, prende todas las veladoras, gasta la cera de todas estas veladoras buscando solamente una moneda. ¿Te das cuenta del valor de esta moneda? Voltea muebles. Me imagino a esta mujer sudando, sonrojada, por el piso, palpando en la oscuridad, en la penumbra, cada cambio de textura para ver si era esa moneda. Fíjate versículo 9, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Quiero que veas la reacción de estas dos historias delante de Jesús. Versículo 7, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten, que piensen que no necesiten arrepentirse. Les digo que así mismo se alegrarán los ángeles de Dios
hablando de la historia de la mujer, por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo te imaginas a Dios? ¿Qué es lo que sabes de Dios? Sabes, muchos de nosotros nos imaginamos a un viejito amargado, enojado con cada uno de nuestros pecados. Y sabes, en nuestra ineptitud, en nuestro pecado, muchos de nosotros tendemos a escondernos de Dios, alejarnos de Dios. Estas historias narran el corazón de un Dios que busca al pecador y que no lo abandona. Es un amor que busca, es un amor que restaura. Del versículo 11 al versículo 32 nos habla de esta historia de un papá y sus dos hijos. Y esta historia comienza con el hijo menor despreciando a su padre y pidiéndole la herencia. Es interesante la palabra para herencia o la palabra para los recursos que este hijo le pide a su papá, literalmente es bios, es la palabra para vida. Y este hijo le pide a su papá su vida. Ahora ponte a pensar, en este tiempo, todos los recursos que tenía una familia estaban invertidos en el campo, en animales. Si una persona no tenía estos recursos para trabajar, esta persona estaba desahuciada, esta persona no tenía cómo vivir. Aún más, no se pedía una herencia a una persona, a un padre que seguía con vida. Era una deshonra, era mostrar que estaba más interesado en los recursos del padre que en el amor del padre. Imagínate que llegas con tu papá, con tu mamá, y tienen una casa, y no es mucho, pero es donde te criaron. Compartieron esa casa contigo, te alimentaron. Y sabes, tu papá ya está grande y es donde está viviendo. Llegas tú y se te antoja una televisión de plasma, o una motocicleta, un coche, o unas vacaciones a Cancún. Llegas con tu papá y le dices, a ver dónde te vas, quiero esta casa, véndela. Divide lo que salga de esta casa y nos la repartimos entre los hermanos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿dónde va a estar el papá? ¿Qué va a hacer el papá? Le has quitado la vida al padre. Este hombre llega y le pide a su padre todo lo que tiene. Y se lo pide porque quiere entonces irse fuera del padre, quiere irse lejos del padre. En este tiempo era una sociedad patriarca, era una sociedad donde se respetaba la figura paterna, donde el padre tenía una autoridad. Y entonces cuando un hijo deshonraba de forma pública a un padre, toda la comunidad se acercaba y apedreaba a este joven. El padre mínimo le daba unas buenas cachetadas porque es una vergüenza. Imagínate cómo reaccionarías tú. Imagínate que tienes un hijo y te deshonra de una forma pública. Demuestra que está más interesado en tus recursos que en tu persona. No solo el dolor, la vergüenza. ¿Cómo reaccionarías tú como padre? ¿Qué harías? El padre en esta situación, cualquier padre en este contexto lo hubiera cacheteado, lo hubiera expulsado, lo hubiera corrido de su casa. Sin embargo, el padre reparte la herencia. Y lo que muy probablemente hace es que divide las propiedades. Ahora el padre se ha despojado de lo que tiene y se lo ha dado a sus hijos. El padre reparte campos, reparte animales, reparte propiedades y se las da a sus hijos. Ahora el hijo, date cuenta, fíjate lo que dice. Poco después de que el padre le había dado todo esto,
Poco después se fue a un país lejano. Ahora, ¿cómo es que viajas a un país lejano con un montón de terreno, o con un terreno, o con burros, o con el que te hayan dado? Obviamente lo tienes que liquidar, lo tienes que vender. Y si lo quieres vender pronto, pues lo tienes que vender a un precio accesible para que se pueda vender rápido. En otras palabras, lo tienes que malbaratar, lo tienes que ofertar. Le has pedido la vida al Padre, el Padre te ha dado sus recursos que no tenía por qué darte, te los ha dado y tú los has malgastado, fíjate, con el propósito de irte a un país lejano. Se fue lejos del Padre, lejos del cuidado del Padre, de la protección del Padre. Y empieza a vivir de una forma desordenada. Empieza a malbaratar, a malgastar todo. Cuando ya, versículo 14, había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. ¿No te parece casualidad que en la desobediencia de este joven, fuera de la voluntad del Padre, le viene una hambruna? En Génesis 26, recuerdas cómo Dios utiliza una hambruna para mover a Isaac a moverse de tierras. En Génesis 6, Dios utiliza una hambruna para castigar la idolatría de su pueblo. En Ruth capítulo 1, versículo 1, vemos cómo Dios asegura toda una descendencia proveyendo una hambruna en la casa de Pan, en un pueblo bastante fértil. Ahora Dios, en la desobediencia de un hijo rebelde, provee una hambruna. Y date cuenta cómo lo describe. Sobrevino una gran escasez, literalmente una hambruna severa, fuerte, intensa. Este hombre confiaba en sus recursos. Este hombre confiaba en su sagacidad, en lo que tenía. Lo pierde todo. Y ahora está doblado de rodillas, no puede ir a ningún lado. Simplemente le queda una posibilidad de morirse de hambre, regresar con su padre. Sabes, muchas veces en esta iglesia decimos, Dios nos lleva donde no queremos ir para procurar en nosotros lo que no podemos procurar por nosotros mismos. Sabes, muchos de nosotros hemos pasado por hambrunas. Muchos de nosotros, me atrevería a decir, experimentamos el amor de Dios en nuestra aflicción. Cuando en nuestra vida demostramos que no queremos tanto a Dios sino sus bendiciones y buscamos esas bendiciones incluso fuera de la voluntad de Dios. Porque nuestra teología, Dios es tan bueno que entonces si buscamos nuestras bendiciones fuera de la voluntad de Dios, ahora entonces regresamos a Dios y está forzado a bendecir nuestra desobediencia. No es cierto. Muchos de nosotros buscamos trabajo fuera de la voluntad de Dios. Buscamos pareja fuera de la voluntad de Dios. Buscamos prosperidad fuera de la voluntad de Dios simplemente para encontrar hambruna. Y sabes, en esa hambruna es la oportunidad para experimentar una vez más el cuidado de Dios. El celo de Dios, el amor de Dios. Fíjate lo que dice John Piper. Si Dios nos ama, no permitiría que nos quedemos atrapados en pecados que nos destruyen. Te la voy a leer otra vez. Si Dios nos ama, no permitirá que nos quedemos atrapados en pecados que nos destruyen. A veces, su amor se ve como una tormenta diseñada para salvarnos de un naufragio mayor. Me pregunto qué hubiera sido de este joven si hubiera prosperado fuera del Padre. Me pregunto qué hubiera sido de este hombre si su desobediencia hubiera dado frutos. Sabes, en el capítulo 1 de Romanos vemos el juicio de Dios, que Dios entrega a su pecado a aquellos que lo rechazan, y para muchos de nosotros es su misericordia que nos quebranta en nuestra desobediencia.
para transformarnos, para humillarnos. Fíjate, este hombre experimenta una hambruna extrema y termina cuidando cerdos para un gentil. Ahora, esta persona era una persona judía. Los judíos no querían tener contacto con personas no judías, con gentiles. Parte de esto era porque sus prácticas eran abominables o detestables para los judíos. Una de ellas era su alimentación. Ellos comían cerdo, los judíos no. Y el cerdo era un animal abominable, un animal desechado por los judíos. Ahora date cuenta, este hombre, a qué punto ha tocado fondo, que no solamente está cuidando los animales del gentil, del no judío, sino que está anhelando vivir como los animales de este no judío. Tanta era su hambre que anhelaba comer la comida de los cerdos. Dios nos lleva a donde no queremos ir para procurar en nosotros lo que no podemos procurar por nosotros mismos. Hermanos, si creyéramos esto, dejaríamos de medir el amor de Dios en nuestras aflicciones, en nuestras carteras. Confiaríamos que Dios nos quiere llevar a donde necesitamos ir para producir en nosotros lo que necesitamos producir y no podemos por nosotros mismos. Este hombre recapacitó en el versículo 17. Y quiero que veas las características de este arrepentimiento. Porque vimos la semana pasada que Dios entonces rechaza a aquellos que no viven como discípulos, que no tienen sus afecciones ordenadas. Y sabes, mi oración esa semana y esta semana fue que esas palabras duras de Dios nos quebranten a cada uno de nosotros. Porque la promesa que Dios tiene es que hay reconciliación para el quebrantado y para el arrepentido. Hay juicio para aquel que piensa que no necesita arrepentimiento. Hay juicio para aquel que piensa que está bien delante de Dios. Pero para aquella persona que se arrepiente, que recapacita, fíjate cómo reacciona Dios hacia este pecador y fíjate las características de este arrepentimiento. Este hombre ve las consecuencias de sus acciones. Versículo 17. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Se da cuenta de la gravedad de sus acciones. Reconoce su pecado. Versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado en contra del cielo y contra de ti. Date cuenta que este arrepentimiento de este hombre no le echa la culpa a nadie más. Es que la situación, es que el trabajo, es que la soledad. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿No te recuerda al Salmo 51? De un hombre que amaba a Dios y en un momento de tentación peca de una forma tan abominable delante de Dios que se sentía aplastado. Después de tratar de ocultar su pecado por años, llega Dios, envía un profeta y le dice que ahora él es digno de recibir la condenación. Y David entonces ora: contra ti, solamente contra ti he pecado. Sabes, no estaba ignorando el pecado que hizo con Betsabé en contra de su esposo. Reconocía que a última instancia había ofendido ultimadamente a Dios, a su santidad, a lo que Dios le había dado, lo que Dios se había provisto, lo que Dios se había hecho por medio de David. Este hombre reconoce su pecado: he pecado contra el cielo y contra ti. Mis acciones han revelado mi falta de amor hacia ti, Señor. Me he alejado de ti, he amado más tus bendiciones que a ti. He buscado bendiciones fuera de tu voluntad y heme aquí, has enviado una hambruna.
No solamente ve las consecuencias de sus acciones, no solamente reconoce sus pecados, sino se dispone a la misericordia del Padre sin condiciones. Ya no merezco que me llamen tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. ¿Qué le podrá decir al Padre en este momento? Me merezco el perdón porque soy tu hijo. Si eres misericordioso, me has de perdonar. Ya no merezco ni siquiera que me llames tu hijo. Trátame como uno de sus jornaleros más bajos, los de peor rango. Fíjate, el versículo 20, regresa a casa. Regresa a donde pertenece, sin saber qué le esperará, sin saber si la comunidad lo rechazará, sin saber la reacción de su padre. Este hombre regresa apestoso, descalzo, mugroso, después de haber comido con cerdos. Y sabes lo que me llama la atención, es que el padre lo reconoce. Y sabes, este hombre arrepentido lo que hace es regresar a casa, emprende una vez más el camino a casa, porque el arrepentimiento literalmente significa cambiar de dirección. El arrepentimiento en griego es metanoia y es prácticamente cambiar de rumbo. Sabes, muchos de nosotros pensamos que el arrepentirnos, es estar tal vez con un sentimiento de culpa, de vergüenza. Tal vez nos estamos ahí pegando, no sé, con nuestra almohada, no sé con qué, con cómo tú, según tú, pagas tus deudas delante de Dios. Y hasta que no te sientas limpio, hasta que no sientas que has hecho lo suficiente, que has sufrido lo suficiente, que has llorado lo suficiente, ahora sí, puedes presentarte delante de Dios y ahora sí Él te podrá escuchar, porque mira ya cuánto lloré. Sabes, el arrepentimiento es un cambio de dirección y date cuenta que este hombre estaba con estos cerdos y ahora se levanta y emprende el camino a casa. Se levanta y regresa a donde pertenece. El Padre lo ve y lo ve desde lejos, nos dice Jesús. Ahora, me pregunto cómo es que el Padre lo reconoce, si estaba desde lejos. Te diría que habla del amor del Padre, del cuidado del Padre. Un padre, una madre, créelo o no, conoce la zancada de sus hijos. Sabes, en la mañana cuando nos estamos levantando un sábado que podemos ahí dormir un poco más, que nunca hemos logrado, pero mi esposa conoce la zancada, la caminada de mi hija. Y hay una caminada particular que es como pum, ya se bajó de la cama. Y después pum, 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 rápido, corre, sin miedo a la vida. Y sabemos, es Lea, viene. Y entonces nos tapamos porque sabemos que se va a aventar a la cama. Ya sabemos quién es. Hay una zancada más lenta, más pesada. Y lo primero que hace es abrir el refrigerador y decimos, ya sabemos quién es Isaías. Y no creas que se va a saludarnos, se regresa y se sienta en la tele y ya se está. Y hay otra zancada y sabemos quién es Oseas. Y sabes, incluso en mi miopía desde lejos me atrevería a decir, conozco esa zancada. Conozco cómo camina esa persona. Ese es mi hijo. Y sabes, viene este hombre que está afuera. No sabemos por qué está afuera. Estará esperando a su hijo. Estará orando por la reconciliación con su hijo, por la restauración de su hijo. Estará esperando por un milagro. Sin embargo, lo ve desde lejos y reconoce la zancada de su hijo. Ve a su hijo, lo reconoce y fíjate lo que hace. Se compadece de él y sale corriendo a buscar a su hijo. Me pregunto, ¿qué harías como padre si tu hijo te ofende delante de toda la colonia?
Esperarías a que llegue, que te pida disculpas delante de todos y que te prometa no volver a hacerlo. Y como padre que necesitas mantener el respeto en la colonia, entonces lo regañas y le dices no vuelvas a hacerlo, una cachetada, y ahora lo castigas. Este padre estaba afuera esperando por su hijo, sale a abrazarlo, sale corriendo a su encuentro, lo abraza y lo besa. Muestra el amor del padre, la humildad. En una época donde el patriarca no corría para abrazar a su hijo, era algo deshonroso, era algo vergonzoso. Tal vez no lo entendemos. Tal vez imagínate si ves a Trump y llega y te ve y corre a verte, como ¿qué onda qué? No lo haría. O a Claudia Sheinbaum, a la presidenta, imagínate, no lo haría. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? No lo haría. Imagínate esta figura de respeto, el padre, el jefe de la casa, no solo de la familia nuclear, sino de una comunidad, de una empresa, viene corriendo, se amarra la túnica, expone sus piernas y sale desesperadamente a encontrarse con su hijo. Y el hijo tenía un discurso listo, ¿no es cierto? Padre, perdóname, soy menos que uno de tus jornaleros, no merezco ser tu hijo. Eso era lo que estaba ensayando esta persona. Estaba caminando hacia el padre y entonces estaba ensayando lo que tenía que decir. Ve al padre, no le da tiempo para decir nada porque el padre lo abraza, lo besa. Y ahora fíjate, no solamente es un amor que busca, sino un amor que restaura. Este hombre mugroso, apestoso, ahora recibe la mejor ropa. ¿De quién es la mejor ropa? Del padre. El padre le da la mejor ropa a su hijo, aquel que lo había avergonzado y lo había deshonrado. Aquel que le había dicho, dame todas tus posesiones y a ver cómo le haces, ahí muérete en un rincón y me voy a vivir la vida. Le da la mejor ropa, la mejor túnica, le da el anillo familiar. Con esto representante de la familia, todos los recursos ahora son de él junto con la familia. Todo el crédito que el padre tiene, ahora lo tiene él. Todo el prestigio de su padre ahora reside junto con él. Le da el anillo familiar, le da las sandalias. Los jornaleros no tenían sandalias, no necesitaban sandalias. Eran sandalias para entrar a la casa, para descansar, para sentirse bienvenido. El padre le da las sandalias que le pertenecen a él. No solamente lo viste, no solamente le da recursos, le provee descanso. No solo eso, sino mata a un cordero para celebrar su llegada. La misericordia lo aceptó de nuevo, pero la gracia celebró su regreso. La misericordia lo trató como no debería de ser tratado, pero la gracia le dio lo que jamás había merecido. No solamente lo recibió de regreso, sino que ahora entonces celebró su llegada. Mató el cordero engordado, un cordero que era guardado para ocasiones especiales. Que un cordero ni siquiera el Padre había tomado para él mismo. Ahora era el momento para celebrar. Fíjate lo que dice un autor, Dave Orlon. Cuando acudes a Cristo en busca de misericordia, amor y ayuda en tu angustia, perplejidad y pecado, estás yendo con la corriente de sus deseos más profundos, no en contra de ellos. Este es el corazón de nuestro Dios. Sabes, muchas veces pensamos que nuestra historia es demasiado para Dios. Muchas veces pensamos que nuestra infidelidad es demasiado para Dios. Y si Dios supiera, y si Dios tuviera idea de lo que he hecho, y si Dios supiera lo que he pensado, lo que he dicho, lo que he hecho. Y sabes, nuestra vida cristiana muchas veces se resume en escondernos de Dios, en tratar de justificarnos delante de Dios por nuestros propios méritos, en castigarnos a nosotros mismos o pagar nosotros una deuda para siquiera entonces poder presentarnos delante de Dios a pedirle perdón. Estos judíos estaban irritados, molestos, porque Jesús comía con los pecadores y los recaudadores, con aquellas personas que habían olvidado las promesas de Dios y las habían rechazado para vivir una vida fuera de Dios.
Y Jesús nos está mostrando el corazón de Dios. Es un corazón que busca al pecador. No solamente que lo recibe, sino que lo busca. Cuando acudes a Cristo en busca de misericordia, amor y ayuda en tu angustia, perplejidad y pecado, estás yendo con la corriente de sus deseos más profundos, no en contra de ellos. Y sabes, el pecador quebrantado es aquel que no tiene otro lugar más que el corazón de Dios para pedir ayuda una vez más. Restauración una vez más. Señor, heme aquí. Otra vez. Soy yo. Señor, ¿me perdonarás esta vez? ¿Me restaurarás esta vez? Y el corazón de Dios cada vez es bienvenido. Estás yendo con la corriente de sus deseos más profundos, no en contra de ellos. Fíjate el gozo, porque este hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ha sido hallado. ¿Te das cuenta del gozo de la mujer, del gozo del pastor, cuando le encuentra lleno de alegría, la carga en sus hombros? Cuando encuentra esta moneda, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Sabes, en el Evangelio somos perdonados, recibidos, provistos, vestidos, aceptados, reconciliados. Me pregunto si conoces a Dios. Cuando estás aplastado por tus pecados, por la culpa de tus pecados, ¿qué haces? ¿Te escondes de Dios o acudes a su misericordia? Si te escondes de Dios, no lo conoces. Muéstrame un pecado que sea más grande que la gracia de nuestro Dios. Muéstrame una infidelidad que Dios no pueda cubrir con su sangre. Muéstrame una falta que Él no pueda proveer con sus recursos. Este hombre ha sido vestido, ha sido recibido, ha sido restaurado, ha sido provisto. Pero sabes, en la historia hay otra persona, el hijo mayor. Y este hijo llega de trabajar y se da cuenta que el padre está celebrando la llegada de su hermano, aquel que ha deshonrado a su padre. Y ahora este hermano mayor está enojado con el padre y se queda fuera de la casa del padre. Date cuenta que ahora él está alejado del padre. Porque esta persona tiene una teología que no puede aceptar la reconciliación de un pecador. Esta persona piensa que entonces la relación con nuestro Dios es a base de esfuerzos, a base de obediencias. Este hombre ha trabajado todo el día, no ha deshonrado al Padre y sin embargo ve que su hermano ha sido aceptado, restaurado cuando ha deshonrado al Padre. Siempre trabajé para ti, nunca desobedecí. Y sin embargo le das a este, fíjate que ni siquiera lo llama su hermano, a este hombre lo que no merece. Sabes, para muchos de nosotros en nuestra teología, lo que pensamos es que Dios nos da a cada uno de nosotros lo que merecemos. Y en nuestro lenguaje no está la palabra gracia o misericordia, más bien es karma. Si obedezco y me va bien, entonces Dios me va a bendecir. Y si desobedezco, me va a ir mal, Dios me va a castigar. Y sabes, muchos de nosotros vivimos amargados, vivimos enojados con Dios, alejados, tal vez aunque ni siquiera lo podemos decir en voz alta, porque no entendemos cómo es que nosotros no somos tan malos como los demás y estas personas están disfrutando de las bendiciones de Dios que no se merecen. Este hombre ha trabajado para su padre, lo ha obedecido y ahora este cuate que ha vivido una vida desordenada está teniendo un festín. En momentos de aflicción, de enfermedad, ¿no has sentido que Dios es injusto contigo? Porque
has hecho las cosas bien, porque has ido a la iglesia, porque no has engañado a tu esposa. Y ve a estos cuates con esta vida y ellos ya pudieron tener un hijo. Ellos ni siquiera conocen a Dios, ni siquiera les interesa la iglesia. No es justo. Dios, yo voy a la iglesia, yo ofrendo lo que tengo y aún sigo desempleado. Y esta persona que desvía recursos, que acepta sobornos, acaba de ser ascendido en la secretaría. ¿Sabes? Dios da gracia al pecador y la gracia jamás es merecida. Y lo que tienes o lo que no tienes es la misericordia de Dios. Este hombre obedecía al Padre para bendecir, para recibir bendiciones. Igual amaba las bendiciones más que al Padre. ¿Sabes? Hay una historia de un campesino que era conocido en el pueblo porque podía cultivar verduras muy bonitas. Y ese año él pudo cultivar una zanahoria que era una de las más grandes que el pueblo había visto. Una zanahoria perfecta. Y esta zanahoria, entonces, cuando el campesino la ve, el primer pensamiento es: le pertenece al rey. El rey me ha provisto de este campo. El rey me permite cultivar estas tierras. He tenido esta zanahoria y ahora esta zanahoria entonces se la quería regalar al rey. Pide una audiencia con el rey. El rey le da esta audiencia, esta reunión, y entonces el campesino llega y le dice al rey: rey, sé que soy un simple campesino, vengo sucio, vengo apestoso, pero mire, cultivé esta zanahoria, no sé de dónde salió, pero sé que este es su reino, sé que todo le pertenece y quería entregarle esta zanahoria a usted. Y entonces el rey quedó bastante conmovido y recibe esta zanahoria. Y en esta audiencia su consejero del rey estaba ahí atrás de las cortinas escuchándolo. Y este consejero lo que hacía era que tenía un criadero de caballos. Y entonces este consejero escucha esta conversación y se pone a pensar: híjole, mira, yo tengo un criadero de caballos. Si el rey ahora quedó tan conmovido con este campesino que le ha dado más tierras, ha quedado el rey tan agradecido que le dio más tierras a este campesino por una zanahoria. Imagínate si yo le doy al rey un pura sangre. Entonces el consejero pide la audiencia con el rey se la otorga, y entonces el consejero le dice al rey: rey, sí, sé que lo respeto mucho, sí, todo bien, pero mire, aquí está un caballo pura sangre, es para usted. Y entonces el rey simplemente lo ve, le agradece y se va. El consejero se enoja, queda amargado y le dice al rey, lo jalonea y le dice: oiga, ¿qué le pasa? Al campesino le dio más tierras por una simple zanahoria, y yo que le doy un pura sangre a usted no me da nada, simplemente unas gracias. Y sabes, el rey se voltea y le dice: pero es que el campesino me dio la zanahoria a mí y tú te diste el pura sangre a ti. Querías que yo te diera algo por el pura sangre. Sabes, la historia es que muchos de nosotros obedecemos a Dios para obtener algo. No obedecemos a Dios para honrarlo. No obedecemos a Dios para estar con Él y disfrutar con Él. Fíjate lo que el Padre le dice: todo lo mío es tuyo, todo te pertenece. Estás conmigo. Y este hombre se enoja porque según él no había recibido nada por su esfuerzo y su obediencia. Sabes, muchos de nosotros estamos amargados con Dios porque nuestra obediencia, en nuestra disciplina, Dios no nos ha dado lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos que merecemos. Y ves esta bola de pecadores que no te honran y les das todo esto.
chance y la obediencia entonces no conviene tanto. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero tenemos que hacer esta fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo está muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero yo le hemos encontrado. Es el corazón de nuestro Dios. Es el corazón de Dios buscando al pecador, restaurándolo. Déjame terminar con esta historia. Hace algunos años, un astronauta ruso fue el primero que pudo salir de la atmósfera de la Tierra. Y entonces todos estaban muy emocionados porque decían, híjole, ¿qué va a encontrar afuera? Y muchos entonces estaban especulando, chance y va a ver a Dios afuera de la Tierra. Imagínense salir al espacio y ahí está Dios mirándonos. Sale este astronauta ruso de la atmósfera y regresa con la frase, no existe Dios. Y le preguntan después en una entrevista, ¿por qué crees que no existe Dios? Y entonces él dice, porque subí a lo más alto que cualquier hombre pudo subir y no vi ninguna señal de un creador. Después C.S. Lewis le responde en una carta, ¿conoces a C.S. Lewis? Escribió Narnia. Y sabes, C.S. Lewis dijo, bueno, esa es una respuesta bastante chafa. Porque el pretender poder ver a Dios en la atmósfera es como si un personaje de una novela pudiera salir a la azotea de su casa y pone el ejemplo de Shakespeare y Hamlet. Y dice, ese argumento es como si Hamlet pudiera pretender ver a Dios si subiera a la azotea de su castillo. Y como sube a la azotea de su castillo y no ve a Dios, entonces concluye, no existe Dios. ¿Sabes? C.S. Lewis dice, si Shakespeare, si el creador del mundo de Hamlet quisiera revelarse a Hamlet, si Shakespeare quisiera revelarse con Hamlet, no lo haría en la azotea. Tuviera que hacerlo en la historia misma, se escribiría a él mismo. Se revelaría a Hamlet. Shakespeare entonces escribiría un personaje y se relacionaría con Hamlet. Y entonces condescendería con Hamlet y se relacionaría con él y platicaría con él y se revelaría con él y expresara sus atributos con él para que entonces Hamlet pudiera conocer a Shakespeare. No lo va a conocer subiendo en la azotea, sino lo va a conocer si solamente Shakespeare se revela a sí mismo a Hamlet a través de la historia. Fíjate, y dice C.S. Lewis, la única manera que Hamlet pudiera descubrir algo de Shakespeare sería si Shakespeare se escribiera dentro de la obra. Ahora, hermanos, Dios se ha escrito dentro de la obra. Dios es un pastor que busca a su oveja. Es una mujer desesperada que busca su dinero. Es un padre amoroso que espera a su hijo. Y no solamente lo busca, lo espera, sino lo restaura. Ese es nuestro Dios. Estás buscando a Dios en tu pecado. Estás quebrantado por tu pecado. Estás confiando en su gracia.